Cuando nosotros hablamos más de cómo se empezó a gestar esta síntesis moderna evolutiva, vamos a hablar de un periodo en el que a grandes rasgos lo que se estaba entendiendo era la base genética de los cambios evolutivos en las poblaciones. Podemos hablar que este proceso abarcó dos décadas más o menos, de 1930 a 1940. Para entender la síntesis evolutiva, vamos a hablar de algunos de sus principales participantes o de sus principales autores. El primero que vamos a mencionar es Ernst Mayr. Mayr era un biólogo alemán que fue taxónomo, explorador, ornitólogo. Su libro más relevante fue Sistemática y el origen de las especies, publicado en 1942. Y Ernst Mayr, por ser ornitólogo, trabajó muchísimo en islas de el Pacífico. Entonces, por las características particulares de su sistema de estudio, él le prestó atención a las interrogantes sobre especiación. Él estudió o analizó el rol del aislamiento reproductivo en procesos de especiación de aves. De hecho, se le conoce como la primera persona que planteó las ideas de especiación alopátrica, esa especiación que depende de barreras geográficas y cómo eso puede separar o diferenciar linajes evolutivos en un tiempo no tan largo. Uno puede empezar a observar los cambios en estas aves. Y también se le conoce muy importantemente porque modificó el concepto de especie biológica que se manejaba en la época. Entonces, Mayer fue el primero que propuso que cuando uno habla de una población de una especie biológica, debería estar hablando de un grupo natural de individuos que pueden cruzarse entre sí, pero permanecen aislados reproductivamente de otros grupos afines. De tal forma que él le dio muchísima validez o fue muy propulsor de las teorías que em, nos decían que el flujo genético es una fuerza evolutiva relevante. El segundo autor del que vamos a hablar es Sir Ronald Fisher. Fisher ha sido uno de los más prolíficos estadísticos que ha visto nuestra historia y particularmente en nuestro campo nos interesa su texto La teoría genética de la selección natural, propuesto en 1930. Él también es considerado uno de los padres de la genética de poblaciones. En realidad es una persona esencial en todo el desarrollo teórico y matemático de una de una teoría genética realmente. Él pasó de los principios de Mendel y de la teoría del hemoplasma y de el entendimiento de la meiosis a poder realmente dar una base matemática que fuera compatible o sustentara o le diera legitimidad realmente a estas teorías genéticas. Entonces él no solo aportó muchísimo a este campo de la biología evolutiva, sino que desarrolló muchísimas técnicas novedosas para análisis estadísticos. Por ejemplo, fue la persona que inventó el ANOVA. Y en términos ya de lo que nos corresponde, le agradecemos por haber combinado matemáticamente las leyes de Mendel con la selección natural. Él también modeló otros procesos evolutivos como la deriva génica. Él fue la primera persona que propuso el uso de las ecuaciones de difusión como base para los modelos de deriva y esas ideas adaptadas son vigentes hoy en día. Sin embargo, él no fue la principal persona que las desarrolló. Lo que sí quiero que quede bastante claro es que Ronald Fisher fue indispensable para el desarrollo matemático de la teoría genética, de poder em, diseñar o dar un cuerpo matemático que diera evidencia o que fuera consecuente con todo el desarrollo de la teoría evolutiva que se venía desarrollando hasta esta época. Él también se interesó muchísimo
en los caracteres sexuales dimórficos de las aves, por ejemplo. Él quiso entender cómo podían existir fenotipos tan extravagantes en ciertos grupos de organismos cuando a toda luz de selección natural se esperaría que no existiesen. Cuando vemos estas colas largas de las aves o unos plumajes que los hacen muy conspicuos, Fisher se sentía fascinado porque todo eso iba en contra de las ideas de selección natural, de evolución por selección natural. Y él realmente desarrolló ideas propias para explicar qué estaba pasando en esos casos particulares. Por ejemplo, con las aves, él planteó la teoría de selección autorreforzante y él lo que comentaba es que como la progenie de una pareja de aves con, bueno, de un parental que tenga un plumaje extravagante, y una hembra que haya preferido activamente ese fenotipo. Lo que Fisher argumentaba es que se daba una selección autorreforzante porque había una retroalimentación entre la preferencia de la hembra por esos rasgos y el éxito reproductivo de ese macho con esos rasgos. Entonces que eso básicamente hacía que el rasgo o que el estado del carácter de ese rasgo se fuera hacia el extremo de la extravagancia para garantizar o para propiciar una selección de las hembras más, perdón, se me fue un poquito la idea, pero en resumen lo que él decía es que tanto el gusto de la hembra, de las preferencias de las hembras, como el éxito reproductivo que experimentaban estos machos con fenotipos extravagantes, hacía que ciertos rasgos de estos machos fueran cada vez más extravagantes por un bucle de autorreforzamiento. Si quieren saber más de Fisher, si quieren saber más de todo el fundamento estadístico y matemático detrás de la genética de poblaciones, les recomiendo que lleven el curso que ofrece la escuela. Es bastante bueno y van a aprender muchísimo de históricamente cómo se desarrolló, cómo se puede ver matemáticamente los procesos de la evolución, pero para el propósito de este curso no nos incumbe tanto. Otra persona que fue muy relevante en el desarrollo de esta teoría evolutiva fue Sewall Wright. Si quieren leer algo de él, pueden referirse al rol de las mutaciones, la endogamia, el entrecruzamiento y la selección en la evolución, publicado en 1937. Solo el nombre es sugerente de que él ya estaba pensando en otras fuerzas evolutivas. Él ya no solo se había quedado pensando en la selección natural que propuso Darwin, sino que para él ya las mutaciones, la endogamia, el entrecruzamiento, tenía que ver muchísimo o alteraba muchísimo la evolución de las poblaciones. También se considera un padre de la genética de poblaciones y aportó mucho en el desarrollo teórico y matemático como tal. De hecho, él aportó por primera vez el coeficiente de endogamia, que es una estimativa que nos permite saber qué tanta endogamia existe en un individuo o en una población o en una metapoblación. Y también dio los estadísticos F, que justamente iba a permitir visualizar la varianza genética de las poblaciones en diferentes jerarquías, desde el individuo pasando por una subpoblación hasta una metapoblación. Estas herramientas son muy vigentes al día de hoy, son realmente pilar dentro del campo de genética de poblaciones, y siempre que uno trabaje en estos campos va a terminar refiriéndose al trabajo de Sewall Wright o por lo menos a sus planteamientos matemáticos. Él también propuso una teoría sobre el equilibrio cambiante, que más que la teoría como tal me interesa todas las nociones que iban acompañadas o todas las ideas que implicaba esta teoría del equilibrio cambiante, en la que se planteaba un paisaje genético para una especie o para una población que tenía zonas de alta adaptabilidad y zonas de baja adaptabilidad según el ambiente en el que se desarrollaran.
Él fue el principal desarrollador de la teoría matemática de la deriva génica. Recordemos que fue Fisher el que propuso usar las ecuaciones de difusión, pero realmente el que hizo la mayor parte del trabajo matemático de fondo fue Sewell Wright. Y en realidad Sewell Wright siempre defendió con capa y espada sus ideas en torno a la deriva como una fuerza evolutiva inclusive comparable con la selección natural, pero en eso tuvo bastante debate con Fisher, que en realidad consideraba que, dada que las poblaciones naturales tienen números altos, o él veía que tenían generalmente números altos, entonces argumentaba que la deriva génica tal vez no era tan importante en escenarios de poblaciones reales, cosa que Sewell Wright siempre estuvo en contra. Pero bueno, les comentaba que de Sewell Wright me interesaba que comentáramos el paisaje genético, o cómo él visualizaba realmente la variabilidad genética de una población o de una especie. Él lo que notó es que si uno considera la cantidad de luz, de LOSI, perdón, que tiene un individuo de una especie, podría estar hablando de miles de LOSI distintos. Y si uno considera todas las variantes o alelos que tiene cada uno de estos locus, uno también podría hablar de muchísima variabilidad en términos de una especie o de una población muy grande. Entonces él decía que realmente si uno trataba de imaginarse em, rasgos o caracteres o locus particulares que tuvieran más de dos alelos, por ejemplo este que tiene tres alelos, o cuatro alelos, cinco alelos, conforme vamos añadiendo alelos y posibles combinaciones de los mismos, se nos hace muy difícil poder visualizar toda esa variabilidad genética que puede estar mostrando, todas esas posibilidades genéticas que podría tener una especie o una población. Entonces él lo que hizo fue representar todas estas combinaciones alélicas para los diferentes loci de una población o de una especie. Él lo graficó en dos dimensiones, en un tipo de mapa topográfico, donde van a haber ciertos pisos em, en términos, bueno, aquí aparecen más y menos. Él lo va a plantear todo en términos de adaptabilidad. Entonces, él lo que está diciéndonos es que uno puede representar en estas dos dimensiones toda la variabilidad genética posible para una especie o una población, y que toda esa variabilidad genética posible se va a agrupar por cercanía, es decir, por genotipos que compartan muchos alelos, van a estar muy cerca entre sí. Él lo que querría, o como deberíamos realmente estar leyendo esta imagen, es como que cada píxel que conforma este recuadro corresponde a un genotipo particular. Entonces, los genotipos más similares van a estar agrupados entre sí y al mismo tiempo van a ser genotipos con una adaptabilidad particular dada, y así vamos a tener un mapa topográfico de adaptabilidad. Entonces, para poder ver esto con profundidad, podemos imaginarlo así, donde los más estarían en estas cimas de las montañitas y los menos estarían en depresiones o en zonas que no tienen ningún tipo de inclinación. De nuevo, lo que nosotros deberíamos interpretar es que una población va a ser una bolita o una mancha en estos diagramas, y lo que busca explicar es cómo las poblaciones, una vez que em, encuentran ciertas, em, encuentran ciertas características genéticas o encuentran ciertos alelos, cómo la selección natural va a poder llevar estas poblaciones o estas especies a sitios de estabilidad por adaptabilidad. Estas depresiones o valles que puedan existir también son sitios más o menos estables, donde Sewell Wright lo que propone es que las poblaciones se van a estar moviendo o direccionando hacia estas montañitas por procesos de deriva génica, y que una vez que llegan a una montañita va a ocurrir una depuración genética
va a ocurrir un acomodo de las frecuencias alélicas que permita que esta población o esta especie llegue a un punto de estabilidad adaptativa. Pero me imagino que estoy hablando muy abstractamente y es difícil visualizar lo que estoy diciendo. Entonces traje estas animaciones que nos permiten visualizar un poco lo que estoy diciendo. Lo que estamos viendo dentro de este espacio, entonces o lo que se está moviendo es una población que estamos estudiando. Lo que se va extinguiendo o va formándose son en realidad individuos nuevos y esos individuos nuevos van a tener ciertas características o ciertos genotipos. Entonces, la idea del paisaje adaptativo de Wright lo que nos dice es que las poblaciones se van a empezar a mover hacia zonas de estabilidad adaptativa, es decir, por selección natural van a tender a subir estas montañitas de adaptabilidad hasta llegar a tener una composición genética bastante homogénea de la población para aprovechar esas presiones selectivas que se mantienen muy constantes en este escenario particular que estamos estudiando. Algo que es relevante, que quiero que noten, es que la población general tiene que moverse de una zona de poca adaptabilidad hacia una de más alta adaptabilidad y que no hay solo una ruta posible. Por ejemplo, ustedes vieron que hay una porción de la población que eventualmente cambia sus frecuencias alélicas hacia esta dirección, pero sin embargo, lo que ocurre posiblemente es que esos organismos sean peores competidores al resto de la especie que está tomando o que tiene otras frecuencias alélicas y ciertos alelos particulares que le están dando ventaja en su ambiente. Entonces, él se imaginaba un proceso dinámico a lo largo del tiempo en el que las poblaciones iban a estar cambiando sus frecuencias alélicas y ese cambio de las frecuencias alélicas los iba a poder, les iba a permitir aprovechar o explotar ciertos ambientes particulares con presiones selectivas que son estables más o menos a lo largo del tiempo. Pero sin embargo, cuando uno considera escenarios más realistas, uno pensaría que esas presiones selectivas van a cambiar y eso va a hacer que algunas características que son adaptativas em, puedan ser aprovechadas por la población en un tiempo particular, en un ambiente particular, pero que cuando ese ambiente particular cambie, las frecuencias alélicas volverán a cambiar hasta que la especie sea capaz de explotar ese ambiente en el que se está desenvolviendo. Ujú. Esto que les estoy compartiendo es parte del artículo de 1937 de Sewell Wright. Y básicamente lo que él nos resume es qué ocurre con la variación genética de una población, de una especie, bajo diferentes escenarios. Entonces, de nuevo, estos mapitas deberíamos leerlos en términos de la variación genética o de las combinaciones genéticas que puedan existir para una población. No todas las combinaciones van a existir en un momento particular. Por eso, el hecho de que esta población esté ubicada en este sitio quiere decir que solo se está ocupando este espacio de la variabilidad genética de las combinaciones. En un escenario donde hay alta mutación o selección natural reducida, uno esperaría que una población pueda mantener una cantidad considerable de variación genética. Y si uno considera que ese escenario cambia a una selección natural más fuerte o una reducción de la tasa de mutaciones, uno esperaría que esa variabilidad genética de la población se vea muy disminuida. También si tenemos un ambiente cambiante como el escenario anterior, lo que nosotros esperaríamos es que las frecuencias alélicas originales de la población cambien a lo largo del tiempo por selección natural hasta que la población tenga frecuencias alélicas o variantes genéticas que les permitan en alguna ventaja adaptativa en el ambiente particular. Él también nos habla de qué ocurre cuando una población experimenta endogamia. Cuando esa población experimenta una fuerte endogamia, lo que va a ocurrir es que se van a manifestar los efectos de la depresión endogámica,
todas esas variantes deleterias de una población van a empezar a mostrarse y eso va a em, llevar a que la selección natural actúe sobre fenotipos que no son tan adaptativos y eso lo que va a llevar es a que esa población con frecuencias alélicas que va perdiendo variabilidad genética por la endogamia, cada vez vaya perdiendo también adaptabilidad de una forma muy rápida y con un rumbo bastante acelerado. Mientras que una población que experimente una ligera endogamia, lo que va a ocurrir es que sí van a cambiar transitoriamente sus frecuencias alélicas, pero ese desplazamiento de la población en términos de adaptabilidad no va a ser tan lejano como el caso cuando hay alta endogamia. Es decir, si hay poca endogamia, es posible que las frecuencias alélicas de la población cambien, pero que la adaptabilidad de esos genotipos no se vaya a ver tan afectado. Es decir, que los efectos negativos de la endogamia, esa pérdida de variación genética adaptativa no se vaya a manifestar tan pronunciadamente como el escenario anterior. Y finalmente, una idea muy interesante de Sewell Wright es que él proponía que la división entre, bueno, él llamaba aquí en razas locales o la subdivisión de una metapoblación en subpoblaciones, lo que él decía es que eso facilitaba o fomentaba que realmente una especie pudiera em, garantizar mantener una mayor variabilidad genética y mantener una alta variabilidad genética adaptable, porque el flujo genético lograba conectar sitios de estabilidad em, adaptativa entre estas subpoblaciones. Y no sé, a mí realmente me pareció bastante sorprendente pensar que alguien que estaba desarrollando todos los fundamentos para entender em, matemáticamente qué ocurría con la evolución, que una persona que viviera esta época pudiera visualizar procesos evolutivos que hoy son tan claros o que hoy tenemos todos los fundamentos y todas las herramientas para entenderlos. Esta persona ya tenía esas nociones muy desarrolladas para 1937. Pero bueno, pasando a otro de los padres fundadores de esta síntesis moderna, podemos hablar de Theodosius Dobzhansky. Y Dobzhansky era de origen ruso, se conoce principalmente por sus libros de genética y el origen de las especies, en sus 3 ediciones, en el que desarrollaba cómo poder entender los procesos de especiación a través de los principios genéticos. A él se le conoce realmente por popularizar los principios de la genética de poblaciones de Sewell Wright, de Fisher y de Haldane, porque al ser textos tan matemáticos o llevar un trasfondo tan técnico, realmente no se necesitaba que alguna persona pudiera comunicarlo de forma más amigable para la comunidad científica. Él trabajó o demostró que la variabilidad genética intraespecífica es la base para la especiación. Él trabajó con moscas, con drosófilas en laboratorio, donde pudo manipular muchísimas sus condiciones y realmente visualizar que existía una alta variabilidad genética intraespecífica, que existían también mutaciones, grandes mutaciones, estamos hablando de aberraciones cromosómicas, por ejemplo, que podían conducir a cambios bastante significativos en el fenotipo de un individuo y que al mismo tiempo esos cambios en el fenotipo podían estar asociados al aislamiento y la diferenciación de linajes evolutivos. Entonces, lo que él proponía es que dos poblaciones de una misma especie que se separan van a empezar a desarrollar sus propias mutaciones. Conforme pasa el tiempo, muchas de esas mutaciones se van a acumular y esa acumulación de mutaciones va a hacer que esos linajes realmente no puedan reproducirse o tener progenies y que al final tengamos o se haya dado un proceso de especiación. Finalmente,
fue en 1942 cuando se publicó el libro Evolución, la síntesis moderna, escrito por Julian Huxley, y en este libro básicamente lo que hizo Julian Huxley fue recopilar y sintetizar estos avances o este desarrollo de ideas que se estaban dando en torno a los conceptos de especie biológica, a fuerzas evolutivas como la deriva génica, como las mutaciones, como el flujo genético. Em, y también cómo había toda una base genética, los principios de Mendel que daban fundamento también a todo este desarrollo de la teoría evolutiva. Entonces, en términos generales, lo que podemos decir de la síntesis moderna de la evolución es que resolvió y enfatizó la base genética de la herencia y la evolución. Le dio a la genética ese papel de mecanismo por el cual se lograba la transmisión de caracteres biológicos. Eso implicó abandonar el modelo de pangénesis y también abandonar la idea de herencia combinatoria, mientras se incorporaron los principios de Mendel y también la teoría del germoplasma. Se empezó a reconocer la evolución como el cambio en las frecuencias alélicas de una población a lo largo del tiempo. Esto definitivamente es una herencia de la genética de poblaciones, de estos estadísticos de los que hablamos, que también ayudaron muchísimo a que pues, se pudieran reconocer estas fuerzas evolutivas que trabajaban en conjunto a la selección natural para promover la evolución de las especies, que les repito son deriva génica, flujo génico, mutación y selección natural, las cuatro fuerzas evolutivas que vamos a considerar a partir de esta síntesis. Y finalmente se reconoció el rol de la variación genética intraespecífica y cómo influyen los procesos de especiación. Eh, y eso fue muy relevante porque en realidad tuvo que haber todo un proceso de sistematización de la variabilidad fenotípica y también genética que existían en las especies para poder entender de qué forma podía ocurrir los procesos de especiación, ya sea por barreras geográficas o por otros modelos que estaremos viendo durante la próxima semana de clases. También es muy relevante decir que luego de la síntesis moderna de la evolución entramos en otra etapa histórica en que entramos a otra etapa de ciencia, de investigación, una etapa en la que toda esta síntesis moderna de la evolución lo único que se hace es afinar algunos detalles, pero se empiezan a hablar de ideas un poco más interesantes, como es el paisaje epigenético de Waddington o, por ejemplo, la selección multinivel, selección natural multinivel. Entonces, eso lo vamos a ver en otra capsulita de cómo pasamos desde este contexto de la síntesis moderna de la evolución hasta la síntesis expandida de la evolución. Pero bueno, eso será otra semana. Por mientras los dejo hasta acá. Espero que les haya gustado la cápsula y bueno, nos hablamos en la próxima sesión de discusión. Hasta luego, me despido y estamos en contacto.